Bienvenido a Conversemos con Noticias para Inmigrantes. Hoy hablaremos de un tema muy importante para la comunidad latina. ¿Sabía usted que uno de los procesos migratorios con más preguntas es el de la residencia? Sí, el de la residencia permanente. Hoy tenemos a Irene. Ella es especialista de contenido en noticias para inmigrantes. Y hablaremos un poquito sobre nuestras experiencias como parte de la comunidad migrante y algunas recomendaciones. Bienvenida, Irene. Hola Carla, qué bueno estar acá y con este tema que puede ser, la verdad, un poco complicado, pero que haremos lo mejor posible para explicar nuestras experiencias y ojalá esto sea algo que ustedes se puedan identificar o si no les pueda ayudar mientras están comenzando este proceso. Sí, es importante aclarar que nosotros lo estamos hablando desde nuestras Ujú. experiencias, no estamos haciendo recomendaciones legales o algo por el estilo, sino algunas recomendaciones que tú puedes tener en cuenta, amigo, amiga, si es que vas a iniciar este proceso. Te cuento, Irene, un poquito de mi experiencia. Yo, Ujú. cuando vine a los Estados Unidos, no sabía absolutamente nada del proceso de inmigración. Estaba perdida. No sabíamos por dónde empezar. Para ponerte en contexto, yo me casé acá en los Estados Unidos, mi esposo es americano, pero no teníamos idea qué hacer, nos dejamos llevar, algo así. Entonces dijimos, bueno, necesitamos a alguien que nos explique qué hacer. Decidimos Ajá. sacar una primera cita con un abogado para que nos explique como que paso a paso, ¿no? Qué hacer en nuestro Ujú. caso y de qué trataba el proceso. Ujú. Y yo creo que yo recomendaría esto porque esta primera cita nos tomó, nos permitió tomar decisiones y estar informados sobre todo, ¿no? Como dije, yo no sabía absolutamente nada. Ajá. El abogado nos explicó claramente que nuestro caso, dentro de todos los casos de inmigración, podría calificarse como un caso clásico y fácil. Y esto es muy importante entender, ¿no? ¿Por Ajá. qué? Porque yo ingresé legalmente al país, mi esposo es americano y teníamos una relación de años y esta relación era comprobable. O sea, quiere decir que tenía fotos, historias en el Facebook, viajes, tickets, o sea, pruebas de que nuestra relación sí era una relación real, ¿no? Ajá. Qué bueno que aclaras eso de Ujú, clásico y fácil, porque yo la verdad jamás había escuchado ese término y lo que constituye y lo que significa eso en tu caso. sí, sí, sí. O sea, porque, como te digo, todo esto es un proceso y tú tienes que Ujú. demostrar cuando tú te casas con un americano que tu relación es real. Ajá. Entonces, yo no voy a venir a juzgar a nadie ni nada, pero a veces, y sucede, amigos, lo sabemos, que o se casan rápidos o a veces se casan por papeles y esto hace más complicado el proceso de recopilar documentos porque no hay una historia detrás de eso. Entonces, Ujú. cuando estamos hablando de un caso normal, de una relación real, se podría calificar como algo clásico y fácil. Ahí. Ujú. Entonces, bueno, eso fue lo primerito que para nosotros quedó claro. Y también que al ser un caso clásico y fácil, nosotros mismos podíamos hacer nuestro proceso, si es que así lo decidíamos. Quiere decir, o sea, llenar los formatos, juntar los documentos y enviarlo a migraciones. O sea, eso el abogado ya nos lo puso como una decisión. Ujú. Entonces ahí me vino el primer clic, ¿no? Sobre los procesos migratorios. Y mi pregunta fue, ok, ¿y qué pasa con los inmigrantes que no tienen este tipo de casos como el Ujú. que yo tengo, ¿no? O sea, me entró mucha curiosidad y esa es una de las razones por las cuales yo trabajo ahora con inmigrantes, ¿no? Porque no todos tenemos la misma realidad. Ujú. Cierto. Entonces, yo recomendaría algo al iniciar. Primero es que no compares tu caso con el de otra persona, porque cada uno tiene situaciones, documentos, realidades diferentes, ¿no? Como ya lo dije. Yo, por ejemplo, Ujú. en ese tiempo te cuento, Irene, que tuve 5 amigos en el college, porque empecé a estudiar inglés en el college, que Ujú. estaban con el mismo caso. O sea, los dijeron, oye, tu caso es clásico y fácil. O sea, te casaste con un americano y tienes una relación. Ajá. Pero cada uno tenía documentos diferentes, ¿no? O sea, a cada uno durante el mismo proceso, o sea, después de que enviaron los papeles, Ajá. Migraciones le pidió otras pruebas o información diferente. Cada uno tuvo demora diferente. Yo me demoré un poquito más, ¿ah? A pesar de que todos enviamos los mismos formatos
que nos requirieron, que están en la página de migraciones, casi al mismo tiempo y a la misma oficina de Texas. Entonces, yo creo que esto sería mi primera cosa a tener en cuenta, ¿no? No te compares. O sea, te pueden ayudar, te pueden decir, mira, como que el checklist, ¿no? Mira, hay que enviar este formato, te recomiendo esto, enviar este documento, pero no compares porque cada uno tiene un proceso y demora diferente. Sí, sí. Muy cierto. Me acuerdo de que yo también cuando estaba en este proceso era de que, ay, pero ¿por qué todos estamos en la misma oficina? Todos mandamos nuestros documentos a la misma oficina, por ejemplo, a Texas, pero porque ellos ya más rápido les procesaron y es porque también estas personas vienen de diferentes países, entonces tal vez es más rápido procesar para ese país que el tuyo, entonces también tenemos que tener eso en consideración, pero sí, cada caso es diferente, pero qué interesante tu experiencia y sí, siempre lo más difícil es empezar y estar claro con lo que hay que hacer. Yo te cuento que mi esposo no está aquí, no es de Estados Unidos y no nos casamos aquí. Y yo no contacté a un abogado para nada, no, ni la primera cita, nada, pero sí leí muchísimo. Muchísimo, muchísimo me informé en todo lo que pude en la página de inmigración que existe, en varios foros y leí la información varias veces, una y otra vez, porque no es tan fácil entender en español, en inglés lo leí para que me diera más entendimiento, aclaraciones sobre qué significa tanto de lo que tienen ahí. Y sí, no fue fácil empezar, pero yo recomiendo de que si vas a ir con un abogado, vayas con el abogado, pero también hagas tu propia investigación en ese proceso, porque sí, puede ser confuso y para cuando te esté explicando el abogado también entiendas, oh, sí, yo me acuerdo de haber leído eso en la página, ya entiendo mejor. Pero Carla, entonces, luego que supiste qué ibas a hacer, ¿qué más siguió? Sí, bueno, es un rollo, pero luego de la cita con el abogado, como tú dijiste, ¿no? Decidimos revisar el proceso en la misma página de migraciones, la de UCIS, porque sí es cierto, o sea, al margen de que tú hayas contactado con un abogado, tus amigos te digan algo, tienes que sentarte a leer esa página. Y siendo sinceros, ahí te explica todo, bien pasito a pasito, bien ordenado, pero tienes que tener paciencia, porque sí te doy toda la razón, Aileen, no es fácil entender los documentos, o sea, pueden estar en español, pueden estar en inglés, pero si cometes un error, eso te puede retrasar tu proceso. Entonces es bueno sentarte, si tú estás haciendo tu proceso por matrimonio, siéntense los dos y léanlo y coméntenlo, ¿no? También revisé, me acuerdo en esa época, algunos videos en YouTube, porque hay algunas personas que te explican qué hacer, qué no hacer, te sugieren, ¿no? Entonces, para estar segura, ¿no? De que yo estaba entendiendo qué estaba haciendo o a qué nos íbamos a meter. Entonces, cuando ya entendimos el número de formatos a presentar, que en esa época eran de 4 o 5 formatos, te estoy hablando de hace 5 años, decidimos organizarnos, ¿no? Dijimos, bueno, ok, vamos a trabajar juntos en esto. ¿Y qué es lo primerito que tenemos que hacer? Imprimimos todos los formatos, o sea, los 4 o 5 formatos. Imprimimos las instrucciones, porque cada formato viene con instrucciones y en las instrucciones te dan la lista de los documentos que te piden, o sea, cada formato tiene documentos diferentes. Por ejemplo, hay un formato, que no recuerdo ahorita el número, pero te dice, tienes que poner los taxes de tu esposo, tienes que poner el ingreso, si tienes una cosita, otra cosita, pero ahí te lo explica, sino que como te digo, tienes que tener la paciencia de revisarlo. Luego, cuando ya sabíamos más o menos qué hacer, estimamos cuánto tiempo iba a demorar, porque había documentos que no teníamos, había documentos que yo los tenía que pedir en mi país y eso iba a demorar, o que él también tenía que buscarlos. Creo que, por ejemplo, mi esposo no había hecho unos taxes, pero como tenía una empresa iba a demorar porque tenían otros documentos que llegar. Entonces hicimos un plan y nos presionamos en cumplirlo. ¿Por qué? Para mí fue esto muy importante porque sabíamos que si pasaba más tiempo, más iba a demorar tener mis documentos como permiso de trabajo y viaje y yo ya estaba desesperada por trabajar. Entonces, yo quería, ¿cómo se llama? Que mi permiso llegara ya. Y si sabía que si no cumplía mi plan, las metas que yo me había trazado en este país se iban a demorar, ¿no? Sí, fue fácil cumplir ese plan Uf, porque yo me acuerdo que
Ay, los papeles, esos papeles, organizarlos, son tantos, tantos, tantos que yo me acuerdo que puse todos los papeles que tenía que mandar, todos mis comprobantes, me tiré el piso de la sala y puse todo en todas partes porque ya la mesa no era suficientemente grande Sí, sí. para poner todo ahí y tenía que imprimir, que escanear todo. Y no solamente que, ay, bueno, ya terminé de escanearlo, no, es de que, oh, no está muy borrosa la imagen, Ajá. o lo escaneé en el formato que ellos requieren porque son muy, muy específicos a la Sí, hora de sí. subir todos tus documentos en sus páginas, de que, oh, no, lo tienes que hacer de nuevo, o no, que no se ve esto muy bien. Fue un periodo muy, muy estresante porque creo que mandé o escaneé más de 50 páginas Sí. y tenía ya casi mi propio librito yo cuando apliqué a esto y no, es algo que no quiero volver a pasar. ¿Qué te pasó a ti? Ay, yo quería matar a mi esposo, creo. O sea, no, o sea, muchas veces estuve muy estresada porque, como tú dices, no son tantos papeles. O sea, cuando yo mandé todo, cuando ya todo estuvo listo, parecía una almohada. O sea, no sé cuántas hojas mandé, porque era como que es mejor que sobre a que falte, ¿no? O sea, te piden varios documentos que certifiquen que tú hayas tenido ingresos, que certifiquen que tú hayas tenido una relación, etcétera, etcétera. Entonces yo mandaba varias cositas. Como Ujú, tú dices, igual, a veces la impresora no imprimía bien o lo escaneaba borroso, lo tenía que volver a hacer, tenía una lista, checaba mi lista, de pronto me confundía si ya estaba o no estaba, ay ujú, no, ujú, o sea, estaba confundida, no entendía a veces qué necesitaba hacer, pero yo creo que era porque ya estaba cansada, ya quería ajá, botar todos esos papeles. Yo decía, sí. ya, ¿cuándo los voto? Entonces ahí sinceramente fue clave el apoyo de mi esposo, porque yo sentía que no estaba sola en esto, ¿no? Ujú, Y que tenía que tener su ayuda para revisar la información o tratar de ordenar todo. Yo diría que al margen de que si ustedes contactan a un abogado, siéntense y revisen todos los documentos ustedes, porque cuando tengan su entrevista, a veces te preguntan por esos documentos. Y si estás perdida, pues no sabes qué responder o qué decir o qué mandaste. Entonces revísalo, así sea un almohadón como yo mandé, revisa todo, ¿no? Si yo te hablo de tiempo, demoramos casi 2 meses entre organizar todo, o sea, conseguir sí, todos nuestros documentos. Como te dije, habían papeles que yo no tenía. Mi esposo, estábamos viviendo en Texas, pero mi esposo era de otro lugar, o sea, ajá, era un tema. También llenar la información, ¿no? O sea, es bien específico, tienes que tener mucho cuidado en responder lo que dicen y no te ujú, pierdas los cuadritos, si marcas o ujú. no marcas. Y al final ponerlo todo bonito, ¿no? O sea, yo lo puse en diferentes sobres, con papelitos de colores, incluso títulos para que la gente cuando lo revise sepa de qué cosa es qué cosa y no se pierda, ¿no? Porque sí es cierto que mandas un montón de papeles, ¿no? Y todo eso cuando ya lo tuve, lo mandamos a Lucis, ¿no? Ajá. Wow, sí. Muchísimo, muchísimo que tienes que organizarte y tener la paciencia Ay, especialmente sí. cuando estás haciendo esto. Y de ahí, ¿cuánto tiempo pasó para que te llegaran los documentos, o sea, los permisos o tu green card? Por ejemplo, yo agarramos la visa de esposo, la spousal visa, en el proceso. Entonces, el proceso ocurre todo antes de que él llegue a Estados Unidos. So, Ah, aquí de que él llegara a Estados Unidos duró 1 año y medio en procesar todos desde el principio hasta el fin. 1 año y medio de mandar papeles, de huellas, de entrevistas. Y ya después que él llegó aquí a Estados Unidos, ya todo fue súper fácil. En un mes ya le llegó el número de seguro, en 4 meses ya le llegó la green card, que es temporalmente por 2 años, y yo sin tener ya que mandar ningún papel. Entonces ok. todo ese proceso pasó antes de que él llegara y estoy agradecida que eso ocurriera antes porque no me puedo imaginar haber continuado con este proceso aquí en Estados Unidos. Ay, no, lo mío sí fue medio que caótico. O sea, en el caso ya, o sea, mandamos los documentos para la cita de tomar huellas, creo que fue a los 2 meses que mandamos esto. Ujú, Luego nos llegó una carta porque necesitaban más información sobre los ingresos y sponsor, por eso que ahí digo que, o sea, por más que ujú, mandes los mismos formatos y cosas, a veces Migraciones decide preguntarte por cosas específicas de tu caso. De ujú, ahí pasaron más o menos 4 meses hasta que recibí el permiso de trabajo y viaje,
que es en esa época era como una tarjetita roja. Esta te dura solo un año. Y también esperé un año exacto hasta que tuve la cita para la entrevista, porque ese es otro rollo, ¿no? Donde ahí sí llevé todos mis documentos, cargué un folder enorme con fotos, hasta tickets de viaje, porque ya me había averiguado un poquito de las preguntas. En YouTube tú tienes las preguntas, por ejemplo, y muchas de las preguntas es que tienes que sustentar tu relación. Y sí es cierto, o sea, nos preguntaron dónde nos conocimos, cómo fue nuestra relación, la familia, dónde vivíamos, cosas bien random, ¿no? Bien medias extrañas. Luego de la entrevista, hubo una demora de 6 meses hasta que llega la primera Green Card, ¿no? Que es la residencia permanente provisional que te dura 2 años. Es la condicional que se llama. Y se dice condicional porque, o sea, es como una forma de ver que si realmente tu matrimonio es real o no. Eso es así. Entonces, antes de que se caduque esta visa condicional, puedes optar por la residencia permanente, que es la Green Card de 10 años, pero ese ya es otro rollo, ese es otro... Sí. Y aquí aclaro, y es lo que yo les decía, ¿no? Los tiempos dependen del estado donde residas, los documentos que te requieran, y algo que aprendí también, los cambios que los gobiernos puedan hacer. Porque, por ejemplo, cuando yo lo hice, y te estoy diciendo que estamos hablando de hace más o menos más de 5 años, eran 4 formatos principales. Pero tengo un familiar que empezó su proceso en el 2020 y le estaban pidiendo más formatos e incluso incluía el de carga pública, donde tú tienes que sustentar que no vas a hacer carga pública en el futuro, si recibiste alguna ayuda, etcétera, etcétera. Que yo no lo tenía. O sea, yo no llené ese formato. Cuando me mostraron, ay, ¿me puedes ayudar con ese formato? Dije, yo no sé qué es esto. Pero el gobierno de Trump lo impuso. Entonces, en el caso, por ejemplo, de este familiar, lo mandó todo su almohadón, como digo yo, lo mandó en diciembre del 2020 y hasta el día de hoy, estamos hablando de julio, no recibe la cita para las huellas dactilares. Wow. Y ya van más de 6 meses, estamos hablando de más de 6 meses, ¿no? Pero sabemos que hay demoras porque hay la pandemia, y porque está haciendo en Texas, y Texas está recontra sobresaturado de casos, ¿no? O sea, es todo un tema. Ay, sí, ya me imagino. Sí, también, sí, por la pandemia también que se está retrasando muchas de las entrevistas, este proceso, aparte de que ya es larguísimo, ahora está más larguísimo de procesar. Sí, también nosotros nos tocó algo similar con la carga pública, que teníamos que declarar de que no íbamos a usar ninguno de los beneficios que el país da, también de que yo voy a proveer un seguro médico para mi esposo, pero creo que esto ha cambiado en los últimos meses, así que también verifiquen con un abogado y vean cuál es el estado ahorita de la carga pública y qué es lo que aplica. Sí, sí, sí. O sea, lo que tu abogado te dijo en diciembre de la carga pública ya no se aplica ahora estos meses. Entonces, si tú tienes cualquier duda, actualízate y pregúntale, o sea, pregúntale, doctor, abogado, como tú le digas, ¿no? Yo me acuerdo que usted me dijo esto, ¿está aplicando ahora, sí o no? Porque incluso si tú revisas la página de la UCIS, ahí te dice bien claro que hay cosas que ya nos están aplicando y hasta en el mismo proceso de ciudadanía, ¿no? Que ya luego te voy a chismear de eso, te voy a contar mi proceso de ciudadanía porque eso es otro tema. Wow. Sí, o sea, el año pasado, por ejemplo, se estaban pidiendo una prueba diferente, con más preguntas y tenías que responder correctamente más preguntas. Pero este año ya no, este año se ha vuelto a usar la antigua prueba. Entonces, por eso yo digo que depende mucho incluso del gobierno, ¿no? ¿Cuál es la agenda del gobierno y cuáles son las políticas de apoyo a los inmigrantes? Entonces, hay que estar súper atento a las noticias con eso, ¿no? Y es bueno hablar de esto porque es importante que la gente sepa que cada caso es diferente y que lo mejor, yo lo que le recomiendo es que si tú sabes que ya estás apto, empieza cuanto antes, porque esto no es algo inmediato, no es que mañana te manden la Green Card, puede tomar tiempo dependiendo de tu caso, ¿no? Sí, sí, me acuerdo que yo subí un documento y yo creí que estaba en el formato correcto que Inmigración quería y no, me mandaron notificación, no, lo subiste mal, lo tuve que volver a subir
y nos retrasó un mes. Así que sí, yo diría que leamos muy bien las instrucciones y que aparte de ir a un abogado, nosotros mismos hagamos esas investigaciones en línea. Sí, también me pasó, y me pasó con el tema del sponsor, que ya les dije, y también me atrasó como 1 o 2 meses en el proceso, porque hasta que lo mandas, lo revisan y te dicen, ok, está bien, vamos a seguir, se puede demorar. Aileen, nos hemos pasado con el chisme. Solo algo antes más de terminar, ¿cuáles serían tus consejos para nuestros usuarios? Sí, así repito con mis consejos, yo les diría que se asesoren con un abogado que tenga credencial para ejercer como abogado y no con un notario. Los notarios no pueden proveer asesoramiento sobre migración, así que asegúrate que tu abogado tenga esa credencial. Hay varias páginas donde tú puedes checar si tu abogado es legítimo o no. Otro consejo es de que se unan a grupos que, si bien cada caso es diferente, como mencionamos, también te ayuda más para saber qué formularios tienes que llenar o si te hacen falta de copias de este documento, te ayuda a orientarte. Y hay personas como tú esperando, puedes ver que existe este tipo de apoyo y se crea mucha solidaridad. ¿Y los tuyos, Carla? Yo diría 2 cositas rápidas. Empieza ya, asesórate con un abogado, al menos para que te dé las recomendaciones de cómo empezar y de qué se trata tu caso, ¿no? Si no tienes mucho dinero, hay organizaciones de ayuda, por ejemplo, Catholic Charities, tiene asesoría legal a menos costo. Hay iglesias incluso que tienen abogado de inmigraciones que al menos te dan pie a asesorarte, ¿no? A ver qué puedes hacer. Muévete, no esperes a que la información caiga en tu mano porque eso no va a pasar, nadie te la va a dar facilita. Y lo otro es paciencia, porque esto puede ser muy frustrante, te van a pedir muchos documentos y dependiendo de tu caso puede demorar, ¿no? No compares tu caso con el de tu vecino o familiar, o sea, te pueden ayudar, te pueden decir, hey, tú tienes que llenar este formato, pero el proceso puede ser diferente, cada uno tiene una historia y documentos diferentes. Por ejemplo, si entraste sin visa, si entraste con visa, si te casaste o si te pide tu hijo o incluso si tu país tiene un tratado especial con Estados Unidos. Muchas cositas que no parecen pueden hacer la diferencia, ¿no? Hay muchas cosas que pueden influir, por eso empieza ya para que te prepares con tiempo y avances con tu proceso. Aileen, muchísimas gracias por ayudarnos a esclarecer este tema, por compartir tu experiencia sobre el proceso de residencia y esperamos, estimados usuarios, que les haya servido esta información. Compartan con sus amigas, amigos que quieran saber más de este tipo de ayudas. Comenten si tienen consultas y trataremos de informarlos. Gracias, Aileen, mil gracias. Nos vemos. Gracias. Chao. Y no se olvide de darle me gusta a este video, suscribirse a nuestro canal y sobre todo comente. Su opinión es muy importante para nosotros. Gracias.